Y Eroles, la impresión que da, el proyecto de Eroles sí que da la impresión que surge de esa parte más interna, ¿no? Y que está muy en relación con la naturaleza. Sí, yo creo que parte de esas tres desconexiones que consideramos que hay que reconectar, ¿no? Que es con nosotros mismos, a un nivel pues, espiritual y a un nivel simplemente de saber, de entendernos de una manera más trascendental otra vez, ¿no? Y de saber qué queremos, ¿no? Y con las máquinas, sino la Tierra como organismo vivo, es fundamental para nuestra propia supervivencia, ¿no? Entonces, Eroles surge de esas tres reconexiones, surge también del entender el cambio como algo que tiene que pasar dentro de nosotros y nosotras para luego poder hacer un cambio social. O sea, si nosotras hemos crecido todas en una determinada sociedad con unos determinados paradigmas mentales. Si queremos cambiar algo, no puede ser si no hemos cambiado nosotras primero, si no hemos entendido por qué hacemos lo que hacemos y cómo entonces podemos empezar a jugar con nuestros propios comportamientos y creencias para cambiarlo, ¿no? Y bueno, pues Eroles empieza un poco con esa curiosidad, ¿no? De cómo podemos de cómo podemos trabajar esas tres. ¿Y cómo surgió la idea? Sí, ¿Cómo Pues las dos personas que lo fundamos, aunque es un colectivo que luego se basa en la participación, ¿no? Pues venimos del mundo del trabajo social y de la creatividad, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos también como nuestra influencia viene de un colegio que se llama Schumacher College y de Dartington, que es otra institución que mezclaba creatividad y cambio social, Tagore, con muchas reminiscencias a Tagore, etc. ¿En dónde, perdón? En Dartington, en Inglaterra, en Devon. Entonces, pues estas dos influencias están en la base de Eroles. Entonces, otra de las cosas que para nosotras es fundamental es la no división entre la educación y la acción. O sea, para nosotras la educación y la educación tiene que ser para la acción. O sea, la educación es un elemento empoderante que promueve el que nos convirtamos en ciudadanos que somos capaces de actuar, ¿no? En el mundo. Y bueno, pues surgió porque nos dieron la oportunidad de tener una casa para experimentar. Ya. Qué bien. Y ¿Dónde se encuentra la casa? La casa se encuentra en un pueblo que se llama Eroles, en el Pirineo catalán. Y bueno, los principios un poco en los que se basa Eroles son educación para la acción, por eso tenemos una residencia de 3 meses en verano, que se enfoca en la generación de un proyecto o una acción en el futuro. Este año fue la COP21, se dio en la COP21. Y los principios son el pensamiento sistémico. Nosotras creemos que lo que tenemos no estamos en una era de cambios, sino en un cambio de era. Eso quiere decir que todo el paradigma mental en el que se basa nuestra civilización va a cambiar. Creemos que el pensamiento sistémico, que es el estudio de los sistemas vivos, es una buena teoría sobre la que fijarse para entender ese nuevo mundo, que luego implicará una serie de valores y una serie de estructuras que creemos. O sea, el pensamiento sistémico está ahí, es entendernos como redes y en colaboración. Por lo tanto, la colaboración es como diríamos, las venas de este nuevo, de las redes. Luego el arte y la creatividad. Sin pensamiento creativo y sin capacidad artística no vamos a poder crear un mundo nuevo. Tenemos que recuperar la creatividad y el pensamiento creativo en las diferentes disciplinas, en lo social, en lo económico, en lo político. La colaboración ya le he dicho, la interdisciplinariedad. Volviendo un poco al pensamiento sistémico, necesitamos diversidad y muchos puntos de vista para poder tener una visión lo más completa posible del sistema y poder entonces intervenir en él, ¿no?
lo que dice, ¿no? La diversidad da la resiliencia en los ecosistemas vivos. Y bueno, pues más o menos esos son los principios básicos y la comunidad. La comunidad como elemento central de aprendizaje, en contraposición al individualismo, la comunidad es este nuevo espacio donde crear de forma conjunta, ¿no? Y, bueno, y ahora ¿qué más? ¿Que te he contado un rollo? Una sola pregunta, porque si dices nosotras que el grupo está prácticamente hecho de solo mujeres, hay muchas mujeres, hay hombres también, y utilizo nosotras porque somos todas personas. Nosotras como personas. Okay, nosotras como gracias, personas. es que pensé que era un grupo que se había terminado sin Sí. No. También tengo otra pregunta. Un grupo que comenzáis 2 personas, tú y otra persona. Sí. Ahora es un grupo internacional. ¿Cómo llegáis a generar esta internacionalidad? Sí. ¿Cómo llega a ser? Que ya es un grupo, no sé cuánta gente sois ahora. O sea, decir que no... Sí, ahora es un colectivo en el que hay más de 50, 60 entre artistas, activistas, trabajadores de ONGs. ¿Europeos? Sí, de europeos, de Bolivia, India y Sudáfrica. ¿Cómo llegáis a crear? O sea, ¿cuándo se crea Roles? ¿En qué fecha? Pues la primera idea surge en noviembre de 2014 y entonces ahí comenzamos un proceso participativo en el que ha sido todo un aprendizaje en sí mismo, hasta qué límite llevas la participación, ¿no? Y qué requiere de ti, requiere, en inglés se dice let go, ¿no? Que es desprendernos de nuestras propias expectativas e ideas, ¿no? Del proyecto. En el ideal de que juntas y juntos creamos más, ¿no? Claro. Entonces comenzamos a tener conversaciones por Skype en las que constantemente era crear, abrir y cerrar, ¿no? Bueno, y al final, pues en el momento en el que hay que cerrar y concretar, pues un grupo de 4 o 5 empezó a escribir una propuesta para buscar fondos para poder hacer la primera residencia. Y bueno, y luego de ahí volvimos a abrir a quien quería participar y la gente que quiso participar pues vino. En la primera residencia hubo 40 personas de 5 o 6 países diferentes. La experiencia de París ha tenido que ser muy maravillosa, ¿no? Bueno, con sus dificultades. Sí. Yo quería preguntar un poquito antes de París, Marta, ¿cómo llegáis a... ¿Cómo trabajáis para llegar a la cumbre con propuestas? Trabajáis desde Roles en la casa, ¿no? Cuando os cerráis allí, era uno de los objetivos, ¿no? Para llevar propuestas luego a la cumbre. Sí. ¿Cómo se trabajó eso? ¿Cómo fue la preparación y todo? Pues fue muy interesante porque dentro de la residencia casi no surgió nada. La residencia es que como metodología utilizábamos peer-to-peer learning, o sea, aprendizaje entre pares. Esto quiere decir que las personas llegaban el lunes y entre todas y todos decidíamos qué agenda íbamos a tener para la semana, qué talleres íbamos a dar y íbamos a recibir. Y todas las personas podían dar algún taller y participar en todos, ¿no? Entonces, si cada semana tenía un tema, pensamiento creativo y acción social, enfoque sistémico y cambio social, poder y liderazgo participativo, la voz como elemento político, como elemento artístico, rituales y trabajo personal, cada semana tenía un tema, ¿no? Y trabajamos muchos talleres muy interesantes, ¿no? en estas temáticas. Fueron 4 semanas, ¿no? Fueron 9 semanas. Sí. No, fue un proyecto muy largo. La gente. Sí, hubo gente que estuvo casi 3-4 semanas, otra gente que solo vino una semana. Entonces, todas las semanas tenían el último día para pensar en la COP. Entonces hablábamos de la COP y se iba generando un interés un interés por qué era la COP. Había artistas que jamás habían participado en movimientos sociales ni habían hecho activismo, pero bueno, ahí se iba generando un interés, ¿no? Y luego nos convertimos, y a partir de ahí éramos una red online también, ¿no? O sea, había un grupo que después de la residencia seguimos conversando.
En la residencia lo que hizo fue coger momentum y luego en el periodo entre la residencia y la COP empezamos a pensar en crear una comunidad allí. Y lo interesante de la COP21 y del proceso participativo es que nosotras, Eroles se convirtió en una plataforma de personas que entendían el activismo de una manera artística, sistémica, espiritual. Entonces Eroles se convirtió en una plataforma, la gente proponía acciones y actividades y proyectos y performances, lo que fuera, y el resto de la comunidad se sumaba o no se sumaba en función del interés, ¿no? Entonces, completamente abierto, descentralizado y simplemente por interés propio de cada una y cada uno. Para mí ha sido muy impresionante, todavía estoy intentando entender cómo puede ser que sin una planificación, un liderazgo claro, un presupuesto grande, hayamos podido hacer más de 10 actividades en las que, no sé, no hemos bajado de 100 personas, no hemos bajado en la participación, ¿no? No sé, ¿y no percibes tú que es que la gente en estos momentos tiene un deseo enorme de cambio y de transformación y de todo esto? Es decir, que a mí me llama mucho la atención, pero por otro lado se siente que hay una necesidad de cambio, que de alguna manera han aprovechado lo que habéis puesto ahí encima, han dicho, pues vamos ahí, ¿no? Sí, yo creo que la gente, o sea, la gente quiere cambio y quiere participar. Claro. Yo creo que la residencia ofreció un espacio, la comunidad ofrece un espacio seguro para tomar riesgos, para que una bailarina de Londres vaya a la COP y pueda ofrecer algo, y se sienta que puede ofrecer algo, ¿no? Pero para eso, y luego el dejar un espacio abierto para que la gente participe según su motivación, sin que nadie le diga qué tiene que hacer o no, hace que participes en lo que quieras y que vayas a dar el 100% de tu tiempo porque lo haces sin obligación ninguna, ¿no? Emerge lo mejor de ti. Exacto. Y está quien debería estar. Claro. Y esas son las personas suficientes y tal. Me parece maravilloso. Yo cuando has hablado del factor del arte dentro del grupo, ¿ustedes en el inicio ya lo fundamentaron basado en el arte o es algo que ocurrió en el transcurso de vuestra experiencia? Lo digo porque el arte, para mí, el artista, frente a haber dicho ciencia, ¿no? De tener gente de ciencias políticas, de ciencias económicas, de ciencias no sé qué. Tú has hablado del arte, ¿es por la capacidad del arte de ser rompedor? ¿Lo planearon desde el comienzo o se desarrolló por experiencia? Que no entendí bien esa parte. Pues viene desde el comienzo, porque una de las fundadoras estudió artes escénicas, baile, performance. Pero, y además porque consideramos dos cosas. Uno, que tenemos que recuperar el pensamiento, la capacidad de pensar de forma creativa para poder crear un mundo nuevo, que es lo que he dicho antes. Y por otro lado, el arte llega a una parte del cerebro que no tiene que ver con lo racional, analítico, y para entender el cambio climático, para entender la desigualdad, para entender este tipo de... No podemos entenderlas con la mente racional, necesitamos entenderlas con la mente emocional, con el cerebro emocional y con el cerebro emocional que tenemos aquí, que tenemos en las entrañas, que está probado científicamente, que tenemos otros cerebros. Entonces el arte te ofrece una ventana para que la gente conecte con temas tan complicados de entender como el cambio climático de una forma diferente. Y nosotras estamos convencidas de eso. Estoy totalmente convencida que el arte lo que te hace es abrir espacios que habitualmente no los ves o no los sientes y te hace sentir más que pensar con la lógica. Y eso, claro, nos ayuda a transformar. También lo veo. Hablas de que la COP se convirtió en una plataforma abierta, descentralizada y tal. Allí, cuando estabais allí en París, ¿no? Cuando estabais allí, pero antes dices, no llevábamos nada así, propuestas concretas y tal. ¿Cómo se genera esa plataforma? O sea, hay que decir, claro, a mí pues soy una persona como que necesito estructura muy estar allí ya, en la cumbre, ya, cientos y cientos de personas. ¿Cómo habéis llegado a generar
esa plataforma donde se hicieron esa cantidad de actividades y conseguisteis enganchar 100 personas en cada una de ellas, alrededor de 100 personas. ¿Cómo llegáis a eso? Claro, porque es como muy sorprendente. Sí, yo tengo que reconocer que yo estoy probando con estas cosas, mi cabeza también funciona con la planificación y para mí también ha sido muy sorprendente. ¿Por qué creo que ha funcionado? Bueno, es verdad que hay un liderazgo por nuestra parte de decir, vamos a hacer algo en la COP. Nosotras lo teníamos claro que a la COP íbamos a ir, como Ruth, María, Mona, etcétera, o como Heroles, pero íbamos a hacer algo en la COP. Entonces, partiendo de que ya hay un liderazgo, que no es que es un liderazgo que es un movimiento, no es que nosotras lideremos lo que se va a hacer y planifiquemos, sino que movemos, ¿no? Hacemos ese movimiento para que se dé, para que no muera el proyecto, ¿no? Que si no hubiéramos dicho que nosotros vamos a la COP, no sé qué hubiera pasado, pero bueno, como sí fuimos. Entonces ahí nos fuimos a París a buscar, bueno, cuando terminaba la residencia decidimos montar otra residencia en París. O sea que teníamos que crear un espacio de comunidad en París. Y luego a partir de ahí empezamos a tener reuniones por Skype con el grupo que estaba interesado en ir a París. Y ahí pues una persona empezó a proponer una actividad y nosotros dijimos que la comunidad la apoyaba. Yo hice un par de talleres que tenía interés, entonces yo esos los impulsé y los lideré. Y la gente que estuvo interesada pues participó. Y de ahí otra persona dijo que quería traer una propuesta para hacer un cabaret, otra persona dijo que quería hacer un ritual en las calles de París. Luego nos juntamos por caso, pues así, se va haciendo red y la gente va entrando y proponiendo sus cosas y cada persona lideraba sus proyectos, pero se les juntó, a esa persona se le iba juntando varias personas, ¿no? O a ese grupo se le juntaban otra gente. Entonces, sin planificación y casi sin presupuesto, conseguimos hacer, pues la verdad, muchísimas. Bueno, un movimiento ahí participativo. Y las comidas y todo eso. Claro, sí, eso, y el espacio. Claro, el espacio sí que nos llevó, o sea, el espacio se crea, tenemos que crear el Art of Hosting, por ejemplo, ¿no? Es cómo creas un espacio para que la gente pueda participar. Eso es importante. No puede... Es sencillo, pero hay que crearlo, ¿no? Entonces, por la mañana nosotros en la comunidad hacíamos yoga y meditación. Todas las mañanas ofrecíamos yoga y meditación a quien quisiera. Y luego desayunábamos juntas y juntos y hacíamos un check-in, que es un espacio donde cada persona dice cómo se siente. Ya está, es para hablar de nuestras emociones. Y luego decíamos qué es lo que iba a pasar esa semana y en ese día. Entonces ese espacio en el que comienzas hablando de tus emociones, empieza a generarse un sentimiento de cohesión grupal. Claro. Y luego dices, oye, pues yo tengo hoy un evento que voy a hacer en no sé dónde. Ah, pues yo estoy interesada, yo también. Bueno, pues ese grupo ya se organiza. Entonces la comunidad sirve de nuevo como plataforma para la participación. Ese comienzo, esas mañanas con el yoga y la meditación, ya desde ahí se generaba un poco todo el movimiento del día o de la semana, ¿no? ¿Cuántos días fueron la cumbre? ¿Cuánto duró? Bueno, la comunidad estuvo casi un mes y la cumbre duró una semana y media. Fueron 2 semanas de actividad potente, fuerte en París. Es importante no subestimar el poder de las redes, es increíble cuando empiezas a pensar en quién conoce, luego nos llamaba gente que tenía interés en hacer talleres en nuestra comunidad, porque sabían que tenía este elemento de artístico, espiritual, reflexivo, que no tenían otras comunidades, que no había en París, que no existía en el mapa activista. Presupuesto, ¿cómo se sostiene económicamente este grupo, digamos? ¿Cómo puedes llevar a gente fue gente de España y de otros países a París? Cuando conseguiste esa segunda casa, ¿qué tipo de sostenimiento económico tienen para poder lograr esas cosas? Pues, bueno, pues este para mí también ha sido otra como probar otra teoría, ¿no? Sobre el cambio de que hablamos. Cuando estás determinada a hacer una cosa, a veces se alinean
las circunstancias para que eso pueda pasar. Pues nosotras, un grupo fue a París para intentar buscar una residencia para 100 personas. O sea, París carísimo. Nosotros pensábamos que iba a ser misión imposible, pero a través de 350, que es una organización que trabaja temas de justicia climática, que es bien conocida y bien fuerte en temas de cambio climático, nos pasaron el contacto de un colectivo francés al que le había sido cedido una antigua fábrica de maderas. Entonces los conocimos y bueno, pum, ya teníamos una magnífica, enorme casa que tuvimos que construir, pero bueno, y luego bueno, conseguimos una financiación de 6.000 euros que fue prácticamente para poder traer a 2 o 3 grupos de India, Sudáfrica y Bolivia, para que el sur global estuviera representado. Claro, claro. Y luego pues reciclaje de comida y aportes de personas. Cada persona aportaba lo que podía, ¿no? En París está prohibido tirar la comida ahora, o sea, y todo eso no claro, y tampoco los supermercados. Entonces reciclábamos la comida y teníamos la casa gratis, pues bueno, tenemos más o menos algunas necesidades. Porque allí dormíais y todo, o sea, sí. se hacía todo. Los sacos como fuera, ¿no? Un poco. Sí, construimos unas, no, construimos, ¿cómo se dice? Un dormitorio con unos metales que había en la propia fábrica. Y había una fábrica de colchones que nos dieron los colchones, bueno. Es impresionante lo que se puede hacer cuando uno empieza. ¿Todo eso? ¿Lo habéis grabado? Tenemos cosas grabadas, sí. Tenemos cosas grabadas. Y bueno, entonces todo esto se genera, todo este movimiento creativo, esta plataforma tan fuerte. ¿Cómo aportáis conclusiones de todo esto? O sea, en la parte, digamos, ya de resonancia cara a la cumbre, en cómo se materializa o cómo se... ¿sabes? Es decir, sí. ¿en qué sentido la cumbre se beneficia de todo lo que vosotros habéis trabajado? Bueno, pues yo creo que al empezar a abrir espacios más reflexivos sobre cómo hacemos el activismo, uno de nuestros enfoques es el activismo tiene que pensar si está imitando el modelo de pensamiento que está intentando rebatir. Bueno, es una pregunta que es interesante porque a veces el mismo pensamiento lineal, enfocado a la acción, muy poco reflexivo, motivado por unos valores a veces también quizás a veces parecidos, otros no, como la solidaridad, la participación. Bueno, ese elemento reflexivo creo que es importante que lo lleváramos a la COP. El elemento creativo creo que también fue interesante. Bueno, nunca se sabe los impactos que podemos tener. Pero se reflejaron, perdona, todo lo que hicisteis de alguna manera, estas propuestas, teníais propuestas, todo lo que habéis hecho, o sea, hicisteis algún documento que lo presentasteis luego. No, todavía no hemos hecho, estamos haciendo una reflexión sobre el impacto que hemos tenido en la COP, pero estamos en ese proceso ahora. Y bueno, y desde luego una de las reflexiones que tenemos es que esta siguiente residencia queremos que las acciones que hagamos tengan un mayor impacto. O sea, creo que intentamos influir en un territorio, que es el del activismo, intentando traer elementos más reflexivos, más artísticos, más espirituales. Ahora lo que queremos es coger un tema como la migración, los refugiados, e intentar crear un proyecto que de verdad tenga un enfoque sistémico interdisciplinar y colaborativo, ¿no? Sobre un tema concreto que es ese, ¿no? No tanto entrar en un campo en el que no sé si conseguimos crear un proyecto de verdad que cambie estructuras, sino crear conciencia sobre el activismo, sobre ciertos temas, pero no cambiamos estructuras, para mi gusto. No, seguramente no, pero yo creo que la experiencia ha sido más en horizontal, es decir, lo que vosotros habéis aportado al activismo y a la sociedad civil, vamos, a la gente, ¿no? Bueno, y a nosotras mismas, ¿no? Porque más que lo que hayáis podido influir en
la gente más de organizaciones, organismos y tal. Ya. Pero sí es importante lo que habéis hecho, porque eso se multiplica, es lo de la red que decías tú. Sí, Y sí, esto sí. es lo que se multiplica y es mucho más importante la gente de base que esas gentes que andan por ahí. Sí, claro, bueno, en la COP21 no, Por eso, no creo que pero tuviéramos lo que ninguna digo. influencia. Sí, sí que es verdad que muchos jóvenes, hay delegaciones de jóvenes en la COP21 y muchos vinieron a nuestros talleres y decían, bueno, pues qué diferencia, ¿no? Cuando hablas no sé, cuando estás en un grupo en el que puedes hablar sobre tu dolor por lo que está pasando en el mundo y los espacios de completa racionalidad y cero emoción de las conversaciones, pues bueno, es una diferencia interesante. Pero bueno, sí, yo creo que al final es una experiencia personal de cambio, de cómo podemos tener cómo se puede organizar un proyecto tan complejo como el que llevó Heroles a París sin una planificación, un presupuesto, un liderazgo de comando y control. Sí, sin y hacerlo tal. dentro del sistema que estamos acostumbrados. Exacto, o sea, el proceso es un aprendizaje en sí mismo, tanto como los propios talleres, ¿no? Y dentro de esta actividad que iniciaste tú con otra artista y otras personas, ¿hay un trasfondo teórico, digamos, hay algunos pensadores que ya han desarrollado teorías de esta evolución? ¿O Sí. es algo que salió así? No, claro, nosotros nos basamos en varias teorías, tanto teorías del cambio como pensadores de temas tanto de ciencia como sociales, como de pensamiento artístico, social. Entonces sí que hay un bueno, Fritjof Capra, te podría decir varios, No conozco. pero sí, el enfoque, la ciencia holística, el enfoque sistémico, la ecología como marco de pensamiento, no como la ecología como cosa sobre la que entender, que nos sirva para entender la realidad que vivimos, en lugar del pensamiento reduccionista económico actual, mecanicista, para crear estructuras y un modelo social diferente. Y dentro del grupo tenéis como unas bases de datos donde uno puede acceder a información teórica, información práctica dentro de lo que habéis desarrollado. Pues ahora mismo no, hay muchos blogs muy reflexivos con bastante profundidad teórica algunos. Hay varias cosas que he escrito yo y que han escrito otras personas. Y quizás, bueno, pues es una buena idea, muchas gracias. Lo mismo tenemos que empezar a meter más referencias para que la gente pueda. Bueno, ahora casi que nos cuente qué tenéis entre manos, no sé, porque igual no da tiempo a mucho más. Sí, a mí me gustaría también preguntaros qué pensáis vosotros del proyecto y qué es lo que un proyecto como este podría traer para de verdad influir en el cambio social, ¿no? A lo mejor vuestras ideas pueden ser interesantes. Si queréis decírmelas ahora, No sé, fenomenal. es que yo creo que lo has planteado muy bien. El cambio sobre todo es el cambio de actitud y las tres patas que habéis hablado, ¿no? El arte, la ciencia y la naturaleza y el aspecto más espiritual. Yo creo que eso aporta a los demás un montón de referencias de cambio. Entonces, no tanto lo que puedas influir en estructuras ya montadas como los de esta, pero sí lo que puedes influir en los otros change makers. Eso yo creo que es lo más importante en estos momentos y ahora lo que vayáis a hacer, claro. Sí. Yo también creo que el hecho es de que, aunque yo no lo he estudiado tan profundamente todavía, para mí lo que he visto todavía es superficial de la teoría de la U. Tiene lo más chocante o más impactante para mí ha sido la fase esa de desprender al individuo de su individualidad, ¿no? Para después aportar como un ser más general, ¿no? Entonces yo creo que todos estos cambios o lo que estamos buscando fuera del sistema clásico, ¿no? De tomar números, hacer divisiones y multiplicaciones y concluir con números ciertos resultados. Entonces, como eso no está funcionando, todo esto de hacerlo de una forma un poco viral, o sea, que sale de adentro y orgánica. es muy importante, ¿no? Para mí lo que creo
lo que nos ha unido en el proyecto, ¿no? De repente con algo que ya no es basarse en unas teorías económicas, sociales, clásicas y buscar las cosas por un sistema más personal, ¿no? No voy a lo espiritual yo, sino que voy a eso, a lo personal, a lo que viene de adentro, de tu corazón, que no sea solo de tus cálculos, ¿no? Entonces, lo que han hecho ustedes es una experiencia fantástica, creo yo. ¿Hay más grupos? ¿Tú a través de esto has conocido otra gente que han desarrollado una experiencia parecida a la de ustedes? Hombre, yo creo que hay muchos proyectos que intentan buscar que se basan en principios o que se basan en pensamiento sistémico y tal. Es verdad que esta mezcla de educación-acción, no separarlas, o sea, no hay separación entre la educación y la acción, ¿no? Quizás, y el action research, que no sé qué en español es investigación-acción. Es investigación-acción. Que básicamente quiere decir, tenemos que investigar con nosotros mismos para poner, o sea, es a través de nosotras y nosotros mismos que podemos poner en práctica el nuevo mundo, ¿no? O sea, por eso el cambio tiene que pasar a través de nosotras y tenemos que probarlo y luego aprender y cambiar y probarlo y aprender y cambiar, ¿no? Entonces, bueno, hay por ahí, supongo que sí, pero no tengo mucho conocimiento, estaría bien pensarlo. La pregunta que has hecho sobre qué podría, claro, yo no en profundidad no te puedo aportar, tendría que conocer un poco mejor lo que es el rol, es una atracción que lo has descrito muy bien y esto, pero decir, hombre, yo mejoraría tanto, o sea, me parecería un poco osado, por lo menos lo que me gustaría leer más, profundizar y reflexionar. Y bueno, si se pudiera, no sé quién tiene acceso, o sea, cómo abrís o cerráis. Antes has comentado que es un grupo que se abre y se cierra, depende un poco, en un momento dado os abrís más gente, después os habéis cerrado. ¿Quién tiene acceso a Aeroles? ¿Qué personas sí, como pues, integráis a...? Sí. El proceso, o sea, la primera reunión fue nosotras convocando a gente que conocemos que podía estar interesada, ¿no? Con simplemente una visión. Quien está interesado en entender qué es el cambio a través de la vida en comunidad. Y entonces ahí se juntaron una serie de personas, luego hicimos otro Skype, se juntaron otras personas, luego otro. Y luego es verdad que hubo un momento que es el de cierre en el que hay que concretar, ¿no? Oye, ya, hay que poner la residencia en marcha. Entonces ahí lanzamos el crowdfunding y entonces luego se volvió a abrir la participación a través de la página web. Quien quisiera participar tenía que responder algunas preguntas y luego teníamos una entrevista. Este año queríamos, el Aeroles en sí es un proyecto experimental, entonces este año no estamos intentando ver las claves del éxito del año pasado para repetirlas, sino cómo podemos explorar con nuevas formas de organizarnos para tener un impacto diferente. Entonces este año estamos viendo qué tipo de proceso participativo es adecuado para qué tipo de ¿cómo se dice?, de resultado. Este año que estamos jugando con la idea de tener un mayor impacto en la acción, o sea, vincular mucho más la residencia con la acción posterior, el proyecto posterior. Y entonces, eso qué tipo de proceso participativo y qué tipo de residencia requiere. Y ahí estamos viendo, ¿no? Está siendo un debate muy interesante sobre si abrirlo a todo el colectivo de Aeroles para que decidamos entre todos qué vamos a hacer y entre todas qué vamos a hacer este año, o controlarlo más. De ahí están... ¿Y luego apertura a nuevas personas que quieran entrar? Sí. ¿O sí, también está abierto? Este año estará abierto otra vez a quien quiera participar. Sí, queremos que se llame Fronteras, Borders. Y bueno, no va a ser refugiados porque queremos explorar las fronteras desde un aspecto mucho más abierto, en el sentido de bueno, las fronteras personales, las fronteras entre países, las fronteras entre uno mismo, ¿no? Quien vive en el borde, ¿no? Y bueno, pero sí que yo personalmente tengo mucho interés en trabajar con la crisis de refugiados que nos encontramos ahora. Entonces, ¿Pero bueno. es con H? Es sin H.
Eroles, así. ¿De dónde viene el nombre, Eroles? Pues del pueblo, Ah, del es verdad, pueblo se lo has del dicho al Pirineo. principio, tienes razón, sí, sí. Bueno, ¿queréis preguntar vosotros algo? Porque Bueno, nos estamos comiendo un poco el tiempo ya, de... entonces vamos a Sí. dejarlo. Bueno, muchas gracias y perdonar por Hombre, habernos oye, comido un poco del tiempo. encantados. No, que muchísimas gracias, María. de Nada, verdad. gracias a Mucha suerte vosotros. y esperamos colaborar. Es decir, que Qué habrá bien. formas de colaborar. Sí, Sí, seguro, pues- seguro. Yo estoy segura que todo lo que has dicho aquí al grupo le va a interesar mucho. Vamos, que Qué bien. como se va a publicar, o tú vas a ir contando a lo largo de las reuniones que tengamos, irás hablando, porque pues, Sí. yo creo que es un grupo como que encajado en Eroles, o sea, que por lo menos interesado en lo que estáis haciendo. Seguro que colaboramos. Bueno, pues nada, ya con escucharme es bastante, gracias.